Un nuevo modelo de reactividad está llegando a Angular y está dando mucho que hablar. Y en este video te voy a explicar de qué trata, cómo funciona y qué cosas debemos tener en cuenta. Así que vamos a empezar. Así es, el equipo de Angular ha estado trabajando en un nuevo modelo de reactividad basado en Signals. Y esto es en base precisamente al modelo de reactividad que propone SolidJS. SolidJS de por sí es muy reconocido precisamente por este modelo de reactividad y porque hace algo llamado reactividad de grano fino. Quiere decir que con base a esta técnica de señales puedes saber exactamente qué cambió y luego saber precisamente qué es lo que hay que renderizar. Y esa es la técnica que Angular quiere proponer y está pensando precisamente y lo está llevando hacia Angular y cambiar el modelo de reactividad, cómo funciona. Así que veamos de qué tratan los señales y cómo funcionan, ver precisamente el beta que tiene Angular, porque precisamente Angular pues estaba trabajando como en un RFC, en un draft de cómo iba a funcionar. La comunidad de Angular la ha recibido muy bien o está dando mucho de qué hablar y ya lanzó una versión preliminar que podemos estar jugando con ella. Y en este video vamos a jugar precisamente con esta versión preliminar y ver cómo es que funciona. Pero para eso tenemos que entender entonces cómo funcionan este tipo de señales. Si nosotros miramos un componente en SolidJS, funciona de esta manera. Es decir, tenemos una variable que queremos, que es una variable contadora, y además tenemos o podemos modificarle el valor. Para poder hacer esto, hacer la modificación y obtener el valor de esa variable contadora, creamos una señal. Y fíjate que luego tenemos un set interval con el count y luego también tenemos el render. Bien, Solid utiliza JSX igual que React para poder hacer pues todo el render. Pero fíjate en algo muy especial acá. Acá hay algo muy especial y es que cuando nosotros queremos obtener el valor, no nos dan el valor como tal, nos dan es una función que debemos ejecutar para luego imprimir o saber cuál es el valor. Esto es algo muy clave porque, por ejemplo, si lo comparas con algo como React tiene, por ejemplo, una función llamada useState que funciona algo similar, pero fíjate que en React sí nos devuelven directamente el valor. Esto es algo que parece tonto, pero no lo es, sobre todo porque al tener una función en forma de señal, hay algo muy interesante en estas señales y es que al tener el método van a funcionar como un método para suscribirnos a las partes que van a cambiar o que están atadas a ese valor para que luego cambie o se renderice, diferente a solo obtener el valor. Es algo que funciona muy interesante y tiene que ver con reactividad y precisamente eso es lo que permite esa forma de que si algo realmente cambió en ese momento, solo ese componente o ese nodo de texto en particular realmente cambie, porque tiene el contexto en donde se ejecutó y no solo el valor. Ok, entonces tendríamos, por ejemplo, que una señal de Solid tiene dos formas. Uno es una función, una get function o un getter function, y luego una función para hacer la modificación. Entonces, así es como nosotros normalmente pues vamos a trabajar con estas señales y luego cómo funcionan por detrás es bastante interesante. Tiene todo un patrón de reactividad en cuanto a cómo me suscribo a esos cambios, cómo obtengo el valor, cómo los modifico, etcétera. Ahora, si nosotros lo pensamos en Angular si quisiera llevar algo de ese código de Solid a Angular podría funcionar de una manera muy similar a esta. Sin embargo, en Angular no tenemos estos métodos como useState o como useSignals o createSignal, sino realmente tenemos la definición y de una forma como imperativa o como directa, nosotros modificamos el valor. Entonces, por ejemplo, tenemos una variable count y si queremos realmente sumarle el valor, pues entonces le sumamos un más uno y ya. Así funcionaría en Angular. Sin embargo, esto o Angular propone cambiarlo precisamente para hacer una reactividad más granular. Precisamente por algo que tiene Angular y es que, por ejemplo, estas tareas asíncronas como un set interval
Y de por sí cualquier evento del navegador, como un click, como por ejemplo, pues cualquier API, por ejemplo las mismas del browser como geolocalization, cualquier evento del navegador es interceptado por algo en Angular que ya se llama SonJS. SonJS es precisamente un contexto de ejecución en el cual Angular puede detectar o saber que algo cambió y luego pues ejecutar la detección de Angular Chain Detection. Entonces precisamente ahí es donde podemos empezar a tener esos puntos de mejora. Y vamos a repasar un poco cómo funciona, no tan a fondo, pero eso nos va a ayudar a entender cuál es esta propuesta de este nuevo modelo de reactividad. Entonces recordemos cómo funciona Angular particularmente. Para hacer la detección o para escuchar que algo cambió, entonces tenemos SonJS, que básicamente es una librería que escucha todo el contexto asíncrono. Quiere decir, por ejemplo, todas las peticiones Ajax, el set timeout, eventos del navegador, todo lo escucha. Está escuchando para saber que algo cambió. No sabe qué, pero algo cambió. Entonces ahí ejecuta el Angular Chain Detection y luego empieza a verificar el árbol de componentes para ver qué cosa fue la que cambió. Ahora, no es que lo haga, no es que haga el render como tal, sino que verifica si algo cambió. Si no cambió, pues no hace otra vez el render de ese componente. Pero si sí cambió, entonces detecta que ahí fue ese componente que cambió y ahí es donde hace el cambio. Sin embargo, entonces tenemos esta parte en donde cualquier evento de nuestra aplicación es escuchado por SonJS. No se sabe qué cambió. De nuevo, ejecuta el Chain Detection y casi que empieza a revisar todo el árbol de componentes de nuestra aplicación para saber qué cosa fue lo que cambió. Así funciona en este momento el modelo de reactividad o cómo funciona y actualiza Angular entre el valor y pues lo que estamos haciendo en el render. ¿Cómo cambiaría con Signals? Signals propone precisamente con este patrón de reactividad y gracias a estos métodos del get y del set, en donde tiene el contexto de ejecución y se puede suscribir uno a ese contexto, pues básicamente podríamos saber qué cosa cambió en específico. Ya entonces no tendríamos a SonJS y eliminaríamos a SonJS dentro de Angular o dentro de nuestras aplicaciones. Sería una librería que ya no tendríamos y no tendríamos ese contexto escuchando pues todo lo que pasa en el navegador, ni tampoco tendríamos una detección de mirar todo el árbol de componentes para saber qué cosa fue lo que cambió, sino que ya tenemos ese contexto. Entonces ahí sí se ejecuta el Angular Chain Detection y actualiza esa vista que realmente o ese componente que cambió. En este punto quiero hacer un ejemplo para que pues hagamos un demo y veamos cómo funciona y explorar la API de Signals aquí en vivo en este canal. Así que pues vamos a ver cómo funciona con un demo en vivo. Este demo es sencillo. Al final tenemos una aplicación normal y tenemos dos componentes. Tenemos aquí por aquí un input, pues con ngModel y demás. Y tenemos una lista de tareas y también tenemos unos botones que me dicen si algo cambió o no. Te voy a mostrar el código para ver cómo funciona. Este es el código de la aplicación. Realmente no es nada complejo, es un componente, ese es nuestro componente padre, que tiene dos componentes, uno que llame panel A y otro panel B. Y luego entonces si miramos el panel A y panel B, son dos componentes sencillos que realmente tienen el mismo código o su funcionalidad es muy similar. Y acá por ejemplo tenemos pues un array de tareas y acá estoy utilizando el modelo de reactividad normal de Angular. Entonces aquí por ejemplo vemos pues que tenemos una new tags, una lista de tareas con base a strings. Si yo quiero agregar una tarea hago un push y limpio la tarea. Luego, si yo quiero modificar, por ejemplo, la primera tarea, simplemente hago un sub0 y modifico esa tarea. Y también tengo un método llamado check. Acá es algo interesante porque acá imprimo un console.log para saber pues cuándo se llamó este método check. Y si miramos el HTML, pues el HTML al final lo que hace es un ngModel para estar haciendo enlace de datos con new tags. Acá tengo un botón de agregar tarea y también tengo un botón para cambiar la primera tarea. Ahí está. Y el render de las tareas. Y hay algo muy interesante aquí que tengo un ngContainer donde estamos ejecutando ese check. Es decir, vamos a ver cuántas veces se ejecuta ese check.
Y realmente el componente B es lo mismo. El componente B es lo mismo, solo que pues aquí tenemos el console log del panel B. Y tiene exactamente lo mismo. Entonces de eso se compone nuestra aplicación. Esta es la aplicación y fíjate que vamos a empezar a hacer ejecuciones. Este es el panel A, este es el panel B. Ahora fíjate que por cualquier cambio, por ejemplo el cambio dentro del input, que es el que lee Sun.js, él está ejecutando el console.log tanto en el panel A, y lo hace varias veces, tanto en el panel B. Es más, fíjate que se volvió a ejecutar. ¿Por qué? Porque precisamente el Sun.js está leyendo cuando yo hago focus en el input, pero también cuando ya desaparezco de ahí y no estoy en focus, por ejemplo hago clic por acá, pues él lee ese evento de que ya no está enfocado el input y también lo corre como una detección de cambios, o pues básicamente empieza a decir, oye, algo podría haber cambiado. Corre el chain detection de Angular y luego verifica, o Angular empieza a verificar qué cosa fue la que cambió. Entonces fíjate que por acá, entonces por cada cosita tenemos pues todos estos renders, tanto en el panel A como en el panel B. Aquí vamos a agregar la tarea, ahí está. Si yo cambio la primera tarea, pues fíjate que acá está cambiando. Pasa lo mismo acá, si yo cambio la primera tarea, ahí cambia. Y pues tenemos aquí este tipo de eventos. Entonces fíjate que de por sí la evaluación de saber si algo cambió o no cambió, Angular es muy poderoso en eso, pero aún así estamos ejecutando con Sun.js como un evento global, no se sabe exactamente qué cambió y pues la detección de cambios y el algoritmo de Angular tiene que empezar a detectar qué cosa cambió y actualizar realmente el componente que sufrió algún cambio. Además, precisamente estos métodos que se evalúan en el componente, él los vuelve pues a ejecutar para saber si pues como algo cambió y tiene que hacer la ejecución de ese método, pues lo vuelve a ejecutar como tal, porque pues el template se vuelve a evaluar sobre todo esos métodos. Entonces tenemos ese modelo y así funciona en este momento el modelo de reactividad de Angular. Ahora, realmente podemos hacer algo y es también utilizar estrategias para que no corramos siempre pues de esa forma tan compleja o tan desmedida de estar evaluando cualquier cambio. Y una vez que los métodos sean onPush, si yo le cambio el chain detection, fíjate que en mi chain detection, acá por acá, en chain detection vamos a ver que al poner onPush puedo empezar a mitigar todo ese modelo, o sobre todo cómo empieza a detectar cambios Angular. En nuestra nueva versión con onPush, ahora vamos a ver que ya no hay tanta detección de cambios, o al menos solo ocurre en el contexto del componente. Entonces fíjate que ahora yo escribo y no está llamando ahora al panel B, entonces ahora solo ocurre en este contexto. También puedo empezar a hacer ajustes, agregar tareas, pero fíjate que solo ocurre en el contexto del panel A. Y si empiezo a hacer cosas en el panel B, pues solo cambia el panel B. En teoría sí debería funcionar y está bien. Sin embargo, hacer onPush o tener nuestro método marcado como onPush también significa tener unos conocimientos en el modelo de reactividad, utilizar ngRex en algunas partes, sobre todo saber cómo estoy mutando. A veces tendríamos que tener métodos que estén no mutando la referencia como tal, sino normalmente creando nuevos estados para que Angular sepa dónde hacer los cambios. Entonces normalmente hacer onPush puede llevarte a otros problemas que, claro, si ya entras en un conocimiento profundo o empiezas a ver y a evaluar cómo sacar provecho a onPush, pues no hay problema. Ahí tú acoges ese conocimiento, miras cómo es trabajar con onPush y puedes mitigar como tanta detección de cambios. Sin embargo, Sun.js sigue estando allí corriendo y detectando cualquier evento del navegador. Ahora vamos a explorar cómo funcionaría, o sobre todo cómo es la API que propone Angular con Signals. Entonces veámoslo. Esta aplicación está con una versión beta de la versión 16 de Angular. Así que si quisieras probarlo tendrías que estar sobre esta versión. De por sí esta versión fue bastante apresurada porque precisamente como todos estaban hablando de Signals, pues Angular lanzó como, ni siquiera creo que es un beta ni un alfa, es literalmente una versión en la cual publicaron una versión preliminar
de estas señales y ver cómo funciona la API. De por sí solo es la API, todavía no está integrado a la detección de cambios o a reemplazar Sun.js, pero al menos nos deja ir viendo cómo va a ser la API de este nuevo modelo de reactividad. Así que vamos a verlo. Entonces vamos a ir al panel A y vamos a hacer esas modificaciones. Entonces nuestra señal va a venir precisamente desde el core y vamos a encontrar algo llamado signal. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, esto de new tags y vamos a hacer algo muy parecido a lo que hace Solid, y es declarar pues que esto es una señal. Así que lo ponemos de esta manera. También podríamos declarar que este array es otro tipo de señal. Entonces vamos por acá y lo declaramos de esta manera. Ahí está. También se puede tipar, es decir, yo le puedo decir que esto es un array de strings o un array de lo que pues sea. Ok, entonces vamos a ver que ahora ya no me permite hacer estos métodos de push, estos métodos de directamente como modificar así el valor, sino que ahí nos vamos por métodos inmutables, métodos que creen nuevos estados, que eso también es beneficioso para, pues precisamente para el nuevo modelo de reactividad. Entonces ahora vamos a tener métodos en donde si yo quiero actualizar un valor, le doy, hay dos métodos realmente, hay set simplemente yo podría mandar todo este array, pues podría tener este array y simplemente setear el valor. Y update, que lo que hace es que me da el estado anterior y con base al estado anterior igual hago modificaciones. Entonces, por ejemplo, yo podría saber cuáles son las tareas actuales, es decir, el estado anterior, y pues agregar una nueva tarea. Entonces, por ejemplo, podría decir que pues quiero las tareas y una nueva tarea sería lo que esté en new tags. Fíjate que en new tags podríamos hacer this.newTags, pero fíjate que new tags no es valor. Recuerda lo que te había dicho de que una señal como tal no me devuelve el valor, sino un getter, una función que yo tengo que ejecutar, y eso me permite tener un tipo de suscripción de dónde ocurre el cambio para que luego realmente se haga una modificación granular en ese punto. Entonces aquí lo que tengo es esa ejecución. Por ende, también si quisiera modificar new tags y dejarlo en vacío, entonces algo que podría hacer es, aquí sí podría hacer un set y dejarlo en vacío. ¿Cómo haríamos este? Por ejemplo, el de actualizar el primer ítem de la array de tareas. Entonces podríamos hacer un this.tags, podríamos hacer un update, podríamos obtener las tareas que están en ese momento. Y luego pues ir a la primera y modificar. Ese podría ser una opción. Entonces, por ejemplo, podríamos poner esto por acá. Esto es igual. Y luego retornamos pues el array de tareas ya con esa modificación. Esa podría ser una forma. Ok. Entonces, esta es la API de cómo Angular propone empezar a trabajar con este tipo de señales. Esto haría que ya no esté Sun.js ejecutando o estando leyendo cualquier cambio del browser, sino que esta señal, cada vez que le hagamos un update, un set, cada vez que obtengamos este valor, podemos enviar una, se suscribe o las señales se van a empezar a suscribir y son los que le envían el mensaje a Angular donde realmente cambiaron las cosas. Entonces ahí sí es donde Angular va a enviar una o ejecuta el chain detection y empieza a hacer toda la verificación de que cambió, pero ahora es mucho más preciso en cuanto a esto. Ok, entonces fíjate que también hay algunas cosas, por ejemplo, aquí es algo interesante porque ahora recuerda que tags no tiene el valor, es un getter con una función que hay que ejecutar. Entonces ahora la ejecutamos. Entonces la ejecutaríamos de la siguiente manera, así la ejecutamos. Entonces fíjate que estamos ejecutando para obtener el valor. Algo va a pasar así, por ejemplo, yo no puedo ejecutar esto de esta manera, o sea, realmente debería simplemente obtener el valor y en Gmodel debería obtenerlo, pero recuerda que esta es una versión preliminar. Entonces espero que en algún momento por ejemplo el Ngmodel soporte la ejecución del signal. Por ahora no lo hace, entonces nos va a tocar hacer la siguiente manera para obtener esa actualización. Entonces por ahora no voy a utilizar un Ngmodel, sino que pues básicamente asigno el valor.
por medio de la ejecución de obtener el valor de new tags. New tags, ahí está new tags, lo ejecutamos. Y ahora, ¿cómo cambio el valor? Pues me toca hacerlo también manualmente con input y podríamos cambiar el valor. Entonces, por ejemplo, voy a tener aquí una variable de este input y ahora podría tener new tags.set y input.value, que sería el nuevo valor. Entonces, de esa manera lo vamos a hacer en este momento. Recuerda que esto es preliminar, entonces posiblemente ya en más versiones el ngModel soporte pues un signal directamente y ya, pero por ahora lo voy a hacer de esta manera. Entonces vamos a ver cómo funciona, ejecutémoslo y veamos cómo funciona. Aquí voy a ejecutar mi tarea, entonces acá está, digamos, bueno, nueva tarea, new tags. Vamos a agregarlo y pues simplemente ahí está el valor, puedo cambiarlo primero, puedo agregar aquí una tarea. Todo sigue funcionando sin mayor inconveniente. Bien, ese es el preliminar de Signals dentro de Angular. Entonces volvamos de nuevo. Recuerda, el modelo de reactividad antes de Signals sería algo de la siguiente manera. Sun.js está escuchando los cambios que hay del navegador, de las ejecuciones asíncronas y simplemente le dice que algo cambió. Cada vez que ocurren esos eventos, sabe que algo cambió, pero no sabe qué cambió. Ejecuta el Angular Change Detection y luego el algoritmo de Angular verifica cuáles son los componentes que cambiaron y actualiza la vista. ¿Ok? O hace el render de esa vista. Ahora con Signals es diferente. Con Signals y teniendo estos métodos, pues ahora se sabe específicamente qué cambió. Entonces no tenemos a Sun.js estando o leyendo estos eventos, sino se sabe realmente qué fue lo que cambió y se actualiza el Chain Detection y se actualiza las vistas. Ya no tenemos que hacer una comprobación y mirar todo el árbol de componentes porque sabemos exactamente desde dónde vino el cambio. Simplemente se ejecuta el Chain Detection en esa vista en particular o en las vistas. Además, los Signals tienen un modelo de suscripción, entonces si algo cambió, entonces también los componentes que estén relacionados al get de ese o que estén suscritos a ese valor de esa señal, entonces también van a cambiar o van a renderizar, pero entonces el renderizado es granular. Recordemos que aquí el concepto es, o lo que hace Signals es este concepto que están llamando reactividad de grano fino, porque precisamente solo actualiza ese componente de forma muy directa o de forma muy granular. Estas señales se están volviendo en ese modelo de reactividad que varios frameworks están implementando. Por ejemplo, lo tiene QuickJS, SolidJS lo implementa obviamente. Vue tiene una implementación de esto, de la reactividad de grano fino, gracias a un método ShadowRef y PreReact también lo tiene. Entonces ahora podríamos agregar Angular a este slide porque ahora también puede hacerlo. Realmente React también puede hacerlo con useMemo, useRef, pero ahí venimos en otra discusión y es la Developer Experience. Realmente alguien simplemente que está trabajando en su framework, en lo que hace, pues va a hacer un use state y no va a ir más allá porque es más complejo. En cambio, las señales son bastante sencillas. Simplemente, como lo viste en la API, pues hay una forma de trabajar con ellas, de actualizar su valor, de setear el valor, de obtener el valor y por detrás él ya hace toda la magia. Sin embargo, si lo comparamos con otras estrategias, pues para lograr exactamente lo mismo, podríamos dar muchas vueltas o mucho más código y por eso es que las señales están ganando no solo en implementarlos en otros frameworks, sino que la forma de uso o la developer experience es bastante interesante. Ahora, realmente este modelo de reactividad no es nuevo. Frameworks muy antiguos ya lo implementaban, como Knockout, que es un framework que viene, por ejemplo, cuando existía AngularJS, Backbone, etc. Sin embargo, pues ahí tenemos el punto clave, la developer experience, en donde no era como tan sencillo hacer este tipo de cosas. Y ahí también entonces hablamos de algo muy interesante y es qué pasa con NGRX. De por sí, Angular utiliza mucho NGRX en su código y parte de esta reactividad de grano fino se puede haber logrado o se pudo haber logrado con NGRX, se puede hacerlo. Sin embargo, entramos en el mismo punto de discusión, la Developer Experience. Si nosotros hacemos este tipo de reactividad de grano fino con NGRX, nos implicaba más código o que las personas que empiezan a aprender Angular
tengan que aprender otro skill o otra herramienta que es NGRX, que realmente no muchos les gusta NGRX. Es más, muchos se apartan de Angular porque no entienden acerca de los observables. En cambio con Signals pues es bastante fácil y pues se vuelve una API natural que ya tiene como toda esta reactividad incluida. Y aquí hay un punto muy interesante y es que realmente la comunidad de Angular está dividida en un 50-50. Es decir, están las personas que por más que les guste Angular, no les gusta mucho NGRX y votan por menos NGRX en Angular. Y está el otro 50% que ama NGRX y quiere más NGRX en Angular. Por ejemplo, hay librerías que han sacado como RX Angular, en donde literalmente todo el modelo de reactividad es en base a NGRX, a observables, modelos de suscripción, y tienen un alto rendimiento pues basado en este modelo de reactividad, pero con NGRX. Entonces hay este tipo de librerías si tú eres de los que te gusta mucho NGRX y quieres lograrlo. Pero de nuevo, la comunidad está muy dividida en este punto. La comunidad literalmente hay un 50% que odia NGRX y otro que ama NGRX. Lo bueno de las señales es que al parecer vamos a poder atender a esas dos 50 y 50. Es decir, las personas que no les gusta NGRX pueden utilizar este modelo de reactividad simplemente con las señales, con la API que vimos anteriormente y olvidarse de que son un operator, que es un switch map, etc. Pero la gente que ama NGRX y lo hace parte del flujo, además que NGRX es muy poderoso, se puede implementar con los signals. Es decir, los signals van a tener una API en la cual también podemos unirlo con NGRX y por ejemplo unirlo a un flujo de pipes. Ahora, ahí van a haber varios casos, van a haber varias maneras de usar las cosas. No es que NGRX se vaya a volar de Angular, posiblemente lo sigamos viendo en los Reactive Forms. No creo que lo vayan a quitar del HTTP client cuando yo me suscribo pues al request, pero sí en el modelo de reactividad al menos de modificar estos valores en los templates. Eso sí va a cambiar o va a tender a cambiar. Sin embargo, recuerda que Angular es retrocompatible. Es decir, si tú quieres seguir manejando el modelo de reactividad con Sun.js o como lo vienes haciendo a través de todos estos años, vas a poder hacerlo sin problema, va a ser algo opcional. Tú vas a poder seguir por este camino. Pero si quieres probar este nuevo modelo de reactividad basado en señales, pues simplemente empiezas a pones a Sun.js como opcional o lo quitas literalmente. Va a haber una opción para decir quiero o no quiero Sun.js y simplemente entonces cambias al modelo de reactivo y todo lo manejas por signals. Entonces ya es decisión y pues no es que se va a tocar reescribir todo el código, no te asustes por eso, no toca reescribir la aplicación, simplemente es un nuevo modelo que puedes ir incorporando a medida del tiempo o dejarlo opcional. Sin embargo, es muy potente y como ya te venía diciendo, viene con varios beneficios en el rendimiento y sobre todo viene con a satisfacer a la comunidad, tanto a los que les gusta mucho NGRX o los que no, porque simplemente ya se vuelve opcional y puedes unirlo a los pipes o a los observables que tengas por allí. Y listo, eso es todo. Déjame en los comentarios qué tal te parece este nuevo modelo de reactividad que está proponiendo Angular y cómo lo ves tú a futuro. Déjame en los comentarios qué tal te parece. También quisiera probar y ver cómo funciona esto mucho más a fondo. ¿Qué quiere decir? Posiblemente veamos la API más a fondo, qué es lo que es una señal por defecto, porque es tan chévere, digámoslo de alguna manera, y cómo soporta ese modelo de reactividad. Me gustaría que hiciéramos una versión mínima de nosotros mismos de una señal y ver cómo funciona para ver qué es lo que hay en el fondo, ya que es bastante interesante ver ese tipo de código y el código es bastante interesante detrás de lo que hay de una señal. Recuerda suscribirte a este canal, recuerda me puedes seguir por Twitter, por Instagram, déjame en los comentarios y pues nada, nos vemos en la próxima.